podemos sentir tu presencia, podemos estar seguros de que tu palabra es fiel, de que tus promesas son verdaderas y que tú cumplirás todas las promesas que están en la Biblia en el futuro, Señor, que reinaremos junto contigo aquí en esta tierra, en un reino de paz, de gozo, de bendición. Levanta tus manos y dile: gracias, Señor, por el don de la vida que me das. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que murió por mí en una cruz. Te entrego hoy mi corazón. Háblame a mi alma, Señor. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Muchas gracias. Y bueno, esta mañana he preparado un tema muy especial. Dios ha estado hablando a nuestras vidas de una manera muy preciosa acerca de los eventos del futuro. Por lo tanto, el título de esta conferencia es El reino de los 1000 años. El reino de los 1000 años de Cristo. Con toda claridad, amados hermanos, las Escrituras prometen que Cristo regresará por segunda ocasión al planeta Tierra. ¿Sí sabían? Y cuando Él regrese, Él prometió establecer un reino físico, literal, sobre este planeta. Se llama el reino de los 1000 años. También se conoce como el milenio en la Biblia. En este tiempo, Jesucristo va a estar gobernando desde la ciudad de Jerusalén, desde el país de Israel, y va a gobernar a todas las naciones de la tierra que existan en ese entonces. Todos nosotros, los hijos de Dios, vamos a tener parte en ese reino. Vamos a reinar junto con Jesús. Se van a acabar los gobernantes impíos, se va a acabar la injusticia, las enfermedades, la corrupción, las elecciones democráticas, los muros fronterizos. Todo eso se va a terminar cuando Jesucristo regrese a gobernar por 1000 años aquí al planeta Tierra. Uno de los pasajes más importantes que enseñan esta verdad bíblica lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Vamos a leerlo. Mateo 24, versículo 29 al 31. La Biblia enseña que estamos a punto de entrar en un periodo llamado la tribulación. Podríamos llamarle la Tercera Guerra Mundial, en donde se levantará el anticristo y las naciones entrarán en un tiempo de guerra. Mateo 24, 29 dice que inmediatamente después de esta guerra o de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Cristo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Verso 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Aquí se refiere a la nación de Israel. Juntará a sus escogidos de los 4 vientos, del norte, sur, este y oeste, desde un extremo del cielo hasta el otro extremo. ¿Cuántos dicen amén? Jesús regresará por segunda vez a esta tierra. Cuando la tribulación o la Tercera Guerra Mundial terminen, el sol se oscurecerá, dice este pasaje. La luna no dará más su resplandor. Y este fenómeno puede deberse a la gran cantidad de gases tóxicos que habrán sobre la atmósfera terrestre debido a las explosiones nucleares de la Tercera Guerra Mundial. También este evento puede deberse a un milagro sobrenatural de Dios, en donde el Señor simplemente oscurezca el sol
y oscurezca la luna. Y en ese momento aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Esta señal es Jesucristo mismo. Él mismo va a regresar al planeta Tierra para establecer su reino de 1000 años. Y todos los habitantes del planeta van a poder levantar sus ojos al cielo y van a ver con sus mismos ojos a Jesús. En Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 dice: he aquí que viene con las nubes, Jesucristo, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. ¿Quiénes son los que le traspasaron? La nación de Israel. Ellos lo crucificaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Jesús vendrá en las nubes por segunda vez a esta tierra. Voltea con la persona a tu lado y sonríele. Gloria a Dios. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Amén. Así que es la promesa más grande que tenemos en la Biblia. Él viene por segunda vez y va a venir a gobernar sobre este planeta de forma literal y física. Antes de continuar con la conferencia, quiero explicarles 3 posturas que existen acerca del reino de los 1000 años de Cristo. Hay 3 posturas teológicas, las voy a explicar de forma muy sencilla para que todos podamos entenderlas. Estas 3 posturas son las siguientes: el post-mileniarismo, el amileniarismo y el pre-mileniarismo. Repito: post-mileniarismo, amileniarismo y premileniarismo. Vamos a explicarlas brevemente. Miren, el postmileniarismo es una postura que enseña que el reino de Dios está siendo ahora extendido en el mundo por la predicación del evangelio. Ellos no creen que se vaya a establecer un reino de 1000 años literales, sino que este reino ya está actualmente en la tierra. ¿Quiénes somos los representantes de este reino? La iglesia, dicen los postmileniaristas. Los maestros postmileniaristas enseñan que las cosas van a ir mejorando poco a poco a medida que las iglesias crezcan y que el evangelio se predique, que las personas se van a convertir, los gobernantes se van a convertir, toda la población del mundo en su gran mayoría se convertirá a Cristo durante un tiempo que ellos llaman milenio. O sea, para ellos ya estamos ahorita en el milenio y debemos predicar y predicar la palabra hasta que toda la humanidad se convierta. Y por ejemplo, aquí en México, que somos 120 millones de habitantes, pues los 120 millones sean cristianos, ¿sí? Ellos piensan que las cosas están mejorando y mejorando y mejorando, y que al final, cuando todos se conviertan, entonces vendrá Cristo a establecer sus juicios, ¿verdad?, sobre los incrédulos, y después vendrá el estado eterno. En otras palabras, los maestros postmilenialistas enseñan que actualmente estamos viviendo el milenio y que al final, cuando todo sea perfeccionado, regresará Cristo. Sin embargo, nosotros vemos en el mundo exactamente lo contrario, ¿no es verdad? Las personas no se están convirtiendo en la medida que los maestros postmilenialistas enseñan. Al contrario, el Islam está avanzando mucho más en Europa. Cada vez sabemos menos cristianos, cada vez sabemos un remanente más pequeño de ovejas del Señor, ¿sí? ¿Por qué se llama postmilenialista? Porque ellos dicen que Jesús no va a regresar antes del reino de 1000 años, sino post, después de que todo mejore y la mayoría se conviertan. Al final, post milenio, regresará Cristo. ¿Sí entendieron esta postura, hermanos? ¿Sí? Les voy a explicar la segunda brevemente. La segunda postura es el amileniarismo, ¿sí? La palabra a es una negación. Entonces el amileniarismo enseña que el milenio simplemente no existe, ¿sí? Que no habrá milenio antes del fin del mundo. Simplemente habrá un desarrollo paralelo del bien y del mal, del reino de Dios y del reino de Satanás, ¿verdad? Y que hasta el final de este periodo regresará Cristo, habrá una resurrección general, ¿verdad? Entonces los maestros amileniaristas
espiritualizan la palabra de Dios. Ellos dicen, no hay necesidad de un milenio. No es cierto que Jesús va a regresar por segunda vez. Es una alegoría. Él ya vino hace 2000 años y entonces el reino de Cristo se establece a través de la iglesia. Ellos espiritualizan todo, piensan que el Israel del Antiguo Testamento somos ahora la iglesia del Nuevo Testamento. La iglesia es la continuación de la nación de Israel y por esa razón Cristo reina ya en nuestros corazones. Ya no hay necesidad de que Él regrese por segunda ocasión. Los maestros amilenialistas creen que todas las promesas incluidas en los pactos del Antiguo Testamento se cumplen en la iglesia de forma alegórica, ¿sí? Ellos espiritualizan los pactos del Antiguo Testamento y no los creen de manera literal. El gran maestro del amilenialismo fue San Agustín de Hipona en el pasado. Agustín de Hipona, que sentó las bases de la teología católica romana, enseñó que Jesús ya no iba a regresar nunca más. ¿Sí? Que no había necesidad de un milenio y que los pactos que Dios le prometió a Abraham y a los patriarcas del Antiguo Testamento pues son alegorías, son cosas espiritualizadas, no literales. No debemos creer en el cumplimiento literal de estos pactos. Esto enseña el amilenialismo. Ahora vamos a aprender una tercera postura que es muy interesante. Se llama el premileniarismo. Digan conmigo, premileniarismo. Esta postura enseña que la segunda venida de Cristo ocurrirá de forma literal, de forma visible y de forma física después de la Tercera Guerra Mundial o de la tribulación. Esta postura enseña que el reino de Cristo durará 1000 años literales y que al final de estos 1000 años ocurrirá el juicio del gran trono blanco de Apocalipsis capítulo 20, donde todos los incrédulos y los impíos resucitarán para ser juzgados por Dios. Entonces, esta última postura es la más fuerte, la más sólida de las tres posturas. La Biblia, amados hermanos, debe ser interpretada de manera literal, de manera histórica y de manera gramatical. Así que si Dios le prometió a Abraham una tierra y una descendencia, no era una tierra espiritual ni alegórica, era una tierra física, era una tierra real. Entonces concluimos que la postura más sólida de estas tres que les acabo de explicar es la postura, ¿cuál? Milenio. Cristo va a regresar antes de establecer su reino de 1000 años, de forma literal y de forma bíblica. Vamos por favor a Apocalipsis capítulo 20. Quiero explicarles esto con mayor detalle. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. ¿Cuántos le dan gracias al Señor que Cristo regresa? Y nosotros seguimos bien preocupados por pagar la renta, ¿verdad? Y por nuestros problemas. Pon tus ojos en las cosas de arriba, en las cosas del cielo. Los cristianos tenemos esperanza. Estamos viviendo un tiempo de una leve tribulación momentánea. Tus problemas y tus angustias, tus situaciones de vida difíciles, tus tribulaciones y tus enfermedades no se comparan con el reino de Cristo que está por venir. Amén. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Vean esta visión celestial de Juan. Dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Subraya esto, dice: y vivieron y reinaron con Cristo, ¿cuánto? 1000 años. Durante el tiempo de la tribulación, Israel va a estar aquí en la tierra. Y muchos de los judíos que habiten en aquel entonces, de hecho, la gran mayoría de ellos, se va a convertir a Cristo. Van a recibir el mensaje del Evangelio. Van a rechazar la marca del anticristo y de la bestia y van a permanecer fieles hasta el final de la tribulación. Ellos,
junto con nosotros, la iglesia de Jesucristo, vamos a reinar con Él durante ¿cuánto? Durante 1000 años. Y quiero decirle que este reino de los 1000 años será un reino de paz, un reino de gozo, será un reino de amor de Dios, lleno de la santidad de Dios, de la gloria de Dios y del consuelo de Dios. Será un reino de perfecta justicia, un reino en donde nuestro cerebro se va a ensanchar. Ahorita ocupamos el 3 o 4% de nuestra capacidad cerebral. En el milenio, cuando tengamos cuerpos glorificados, nuestra capacidad cerebral va a ser 100%. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Y si ahorita conocemos a Dios a través de las Escrituras como por medio de un velo, en el milenio lo vamos a conocer cara a cara. Vamos a ver a Jesús y tendremos un conocimiento mucho más amplio e íntimo de la persona de Jesucristo. ¿Saben quién va a ser nuestro maestro durante el reino de los 1000 años? Ya no va a ser el pastor César ni el pastor Siragüen. ¿Saben quién va a ser nuestro maestro? Jesucristo. Él va a ser nuestro maestro. Él nos va a predicar la palabra de Dios. Durante el reino de los 1000 años ya no habrán más maldiciones, ya no habrán enfermedades, ya no habrá diabetes, ya no habrá cáncer, ya no habrá miopía, ya no te van a doler los huesos, ya no te va a dar bronquitis, ni apendicitis, ni ninguna itis más, porque será un reino de absoluta sanidad física y espiritual. Así como Jesús sanó a todos los enfermos cuando Él vino, eso fue un anticipo de lo que habría de venir en el milenio. Durante el milenio ya no habrán virus, ya no habrán bacterias, ya no habrán enfermedades y ya no habrán doctores. Si usted es doctor, se acabó su profesión en el milenio. Dale una persona al Señor, bendice. Qué preciosa es la palabra. El reino de los 1000 años será un reino de protección, de absoluta libertad. Habrá trabajo para todos, no habrá un solo desempleado. Habrá prosperidad espiritual, pero también prosperidad material. La tierra producirá toda clase de árboles, de vegetales y de frutos de forma abundante. Habrá un aumento de la luz del sol. Habrá un solo lenguaje. Ya no habrá los que hablan inglés, los que hablan chino mandarín, los que hablamos español, sino que todos hablaremos un solo lenguaje de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Posiblemente este lenguaje sea el hebreo, que es la lengua del Señor. ¿Qué te parece? También durante el reino de los 1000 años habrá una adoración unificada. Todos nosotros adoraremos al Mesías, a Jesucristo, y viajaremos a la ciudad de Jerusalén al menos 3 veces al año para celebrar las fiestas que exaltan al Mesías, a Jesucristo. Durante el milenio, como tendremos cuerpos glorificados, la mayoría de los habitantes, es muy posible que tengamos la facultad de volar. ¿Qué te parece? ¿Cuántos han soñado que vuelan? Ay, pastor, me dijo mi hermana, yo soñaba que volaba y luego me caía. No, hermano, no te caigas. Pero ¿cuántos hemos soñado que volamos, verdad? Se siente bien especial, bien precioso, ¿no? Una sensación de libertad. Pues Jesucristo, cuando resucitó, Él fue ascendido, Él ascendió a los cielos. Él tuvo la facultad, ¿verdad?, de vencer la fuerza de gravedad y poder volar para sentarse a la diestra del Padre. De la misma manera, posiblemente con el solo deseo de volar, podremos elevarnos en los aires y viajar hasta la ciudad de Jerusalén. ¿Qué te parece? Así que las aerolíneas, Aeroméxico, Interjet, American Airlines, se acabaron en el milenio. En el reino de los 1000 años, Dios se manifestará a toda criatura le conocerá, y la plenitud del Espíritu Santo será total, y el reino no tendrá
fin. Actualmente hay algo que nos estorba. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros, pero hay mucho ruido a nuestro alrededor. Está el ruido del mundo, el ruido del pecado, de nuestra propia carne, de nuestros propios malos deseos. Durante el milenio ya no habrá más carne porque tendremos cuerpos glorificados. Ya no habrá más un sistema perverso del mundo porque el príncipe de este mundo, Satanás y sus demonios, serán atados por 1000 años. Así que Jesucristo será quien gobierne sobre este planeta. ¿Cuántos están esperando este reino? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tal vez en este momento algún maestro amilenialista o postmilenialista esté escuchando esta conferencia y diga: no es cierto, eso que está diciendo el pastor grandote no es cierto. El milenio no va a ocurrir, no existe el milenio, todo es una alegoría. A continuación vamos a estudiar, en la medida que el tiempo nos lo permita, uno de los pactos más preciosos en el Antiguo Testamento que tiene implicaciones maravillosas hacia el reino de los 1000 años, implicaciones escatológicas. Te explico, la escatología es la parte de la teología que estudia las profecías, las cosas de los últimos tiempos. Escatos, el futuro, y logos, estudio, es el estudio de las cosas del futuro. Entonces vamos a estudiar a continuación una introducción a los pactos bíblicos y vamos a estudiar, si nos da tiempo, uno de los pactos más preciosos del Antiguo Testamento, que es el pacto con Abraham. Y este pacto con Abraham se ha cumplido en parte, se cumplió en parte en el pasado, pero se cumplirá literalmente en el reino de los 1000 años de Cristo. Abran sus Biblias en Génesis capítulo 12, por favor. Génesis capítulo 12. Mientras usted busca el pasaje, le explico que en la Biblia existen dos clases de pactos: los pactos incondicionales y eternos, y los pactos condicionales y temporales. Dos clases de pactos. ¿Sí? La primera clase de pactos son los pactos incondicionales y eternos. Estos pactos no dependen de la obediencia del ser humano con quien Dios pacta, simplemente dependen de la gracia y la misericordia de Dios. Son pactos que no tienen condiciones y que duran para siempre. Pero hay otra clase de pactos, son pactos condicionales y temporales. Esta clase de pactos, Dios pone condiciones al ser humano, en este caso a Israel. Entonces, si Israel obedece y si Israel cumple sus mandamientos, entonces el Señor promete bendecirlo. Pero si Israel desobedece y si Israel quebranta los mandamientos, entonces vendrán maldiciones sobre ellos. Son pactos condicionales y temporales. Le voy a decir cuáles son los pactos incondicionales en la Biblia. Pactos incondicionales y eternos. Es el pacto con Abraham, el pacto palestino, el pacto con David o davídico y el nuevo pacto. Repito, los pactos incondicionales y eternos son el pacto con Abraham, el pacto palestino, el pacto con David y el nuevo pacto. Estos son pactos incondicionales. Son pactos sempiternos o eternos que duran para siempre. ¿Sí me siguen hasta aquí? Ahora, hay un solo pacto que es condicional, que fue condicional y temporal. Este fue el pacto con Moshe, el pacto mosaico, el pacto con Moisés. Este pacto fue hecho por Dios con Israel y era un pacto condicional. Moisés, si tú obedeces mis mandamientos y si tú sigues mis estatutos, entonces yo te bendeciré. Este pacto está muy claramente explicado en Deuteronomio capítulo 28, ¿sí? Sin embargo, los otros pactos son eternos y son incondicionales. Vamos a Génesis 12, por favor, versículo del 1 al 3, y vean esta maravilla que aparece en la Biblia. Es el pacto abrámico, el pacto con Abraham. Génesis 12, versículo 1. Vamos a leerlo juntos. ¿Qué dice? Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré.
y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hermanos, ¿cumplió Abraham la parte que a él le tocaba en este pacto? Vean el versículo 1. ¿Se fue de su tierra? Sí. ¿Se fue de su parentela? No. Porque se llevó a todos sus parientes. Se llevó a su papá, a su esposa, a sus primos, a sus sobrinos. A todo el mundo se llevó. Más adelante Abraham también tuvo un tiempo donde flaqueó su fe. Dios le había prometido que le iba a dar un hijo, pero él se desesperó, influenciado por su esposa, y entonces tomó a su sierva Agar, cometiendo adulterio. Él quebrantó el pacto. En otra ocasión el Señor puso unos animales así, unos a la derecha, otros a la izquierda, ¿verdad? Con derramamiento de sangre. Era un rito en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando tú hacías un pacto con una persona, ponías a los animales así muertos. Entonces, la otra persona caminaba en dirección tuya y tú en el sentido opuesto. Eso significaba que estaban pactando, y que cualquiera de las dos partes que quebrantaran el pacto terminarían como los animales, muertos. Ahora, en Génesis se nos dice que Dios pactó con Abraham y puso los animales a un lado, y el Señor caminó hacia Abraham. ¿Pero qué creen que hizo Abraham mientras el Señor estaba caminando hacia él? Se quedó dormido. Entonces, por eso les explicaba que son pactos incondicionales. No importa que Abraham falló, no importa que Abraham, ¿verdad?, su fe se quebrantó, no importa que él se quedó dormido, el Señor cumplirá este pacto por su misericordia. Es un pacto incondicional y eterno. Vamos a Génesis 22, donde se complementa, se nos explica más este pacto abrámico. Génesis 22, versículo 15 al 18. Qué preciosa es la palabra de Dios, ¿verdad? Miren por favor este pasaje, Génesis 22, 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto, ¿qué dice? Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Lean conmigo el verso 18, ¿qué dice? Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Dios le promete a Abraham varias cosas en este pacto. Le promete en primer lugar que su nombre sería engrandecido. Padre de multitudes significa Abraham con H, porque antes era Abraham sin H, ¿se acuerdan? Dios le cambió el nombre. Abraham con H significa Padre de multitudes. Y ¿saben algo? Esta parte del pacto ya se cumplió, porque el nombre de Abraham es conocido desde hace miles de años en todo el mundo. Y también se le conoce como el Padre de la fe. Se cumplió esa parte del pacto. También Dios le prometió a Abraham que de él saldría una nación grande. ¿Qué nación fue la que salió de la simiente de Abraham? La nación de Israel. ¿Sigue existiendo Israel, hermanos, o ya desapareció? Por supuesto que sigue existiendo. La nación de Israel es la nación de Dios, y es una de las pocas naciones de la tierra que ha conservado su nombre, su cultura, su identidad y su Dios. Se está cumpliendo el pacto abrámico. También Dios le prometió a Abraham que su vida sería una bendición tan grande que a través de él, de Abraham, todas las familias de la tierra serían benditas. Que el Dios eterno extendería su misericordia sobre millones de personas que tuvieran la misma fe de Abraham. ¿En qué Dios creía Abraham, hermanos? Creía en el Dios eterno, en el Dios de la Biblia y en su Hijo Jesucristo. ¿En qué Dios crees tú?
¿En qué Dios crees tú? Pregúntale al de junto. ¿En el dinero? ¿En los santos? ¿En qué Dios crees tú? Diga conmigo, yo creo en el Dios eterno, en el Dios de la Biblia, en su Hijo Jesucristo. ¿Es cierto? Por el hecho de que usted esté diciendo eso y que usted crea en Cristo y en el Dios de Abraham, nuestra nación, México, es bendita. Y en Abraham es bendita nuestra nación y todas las naciones de la tierra. Amén. Si hay un solo cristiano en Brasil, suponiendo que así fuera, Brasil es bendito. Si hubiera un solo creyente en Guatemala o en Canadá o en cualquier nación del mundo, la bendición de Abraham alcanzó a todas las naciones de la tierra. Se está cumpliendo el pacto con Abraham. ¿Qué te parece? También Dios le prometió a Abraham que su descendencia heredaría la tierra de Palestina para siempre. Actualmente quiero decirle que Israel no está ocupando la totalidad del territorio que Dios les prometió en el pacto abrámico. Israel en el pacto abrámico llegaba hasta el río Éufrates y un poco más al norte donde están ahorita y mucho más al sur en la franja de Gaza que está ocupada por Palestina actualmente. Israel tiene que ensancharse en un futuro para tomar posesión de toda esta tierra. ¿Cuándo se va a cumplir esto? En el reino de los 1000 años. Amén. También Dios le prometió a Abraham que la multitud de sus simientes sería como el polvo de la tierra y como las estrellas del cielo. ¿Cuántos han ido a la playa, hermanos, y han tratado de contar los polvitos de la arena? ¿Cuándo acabas? Con un solo puñito en tu mano. Nunca acabas. ¿Cuántos han tratado de contar las estrellas? Nunca acabas. Dios le prometió a Abraham que su descendencia sería de millones y millones y millones. ¿Cuántos millones de personas compartimos la fe de Abraham y la fe en Jesucristo? Muchos, muchos millones. Está cumpliendo el pacto abrámico. También Dios le dijo a Abraham que cualquiera que bendijera a la nación de Israel y a su simiente sería bendito, y que cualquiera que los maldijera, entonces Dios le maldeciría a él. Por eso es muy importante que tú y yo todos los días declaremos bendición ¿sobre quién? Sobre la nación santa de Israel. ¿Cuánto lleva nuestro México de existir, hermanos? Pues desde 1810, ¿no? Celebramos el bicentenario hace pocos años, ¿se acuerdan? Entonces llevamos 200 y piquito años de existir. ¿Se va a terminar la nación de México? La Biblia dice que sí. La nación de Israel, ¿cuándo fue fundada? Con Abraham, hace miles de años, y en la mente de Dios existía desde la eternidad pasada. ¿Cuándo dejará de existir la nación de Israel? ¿Sabes cuándo? Nunca, porque es la nación eterna de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, siempre declara bendición sobre la nación de Israel. Bendecimos en este momento al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Bendecimos a toda la población de Israel, ancianos, niños, niñas, jóvenes, matrimonios recién nacidos que habitan en la Tierra Santa. Bendecimos a la comunidad judía en México y en todas las naciones del mundo porque son descendientes de Abraham. ¿Cuántos los bendicen conmigo? Levanta tus manos y di conmigo: yo bendigo a la nación santa y preciosa de Israel en el nombre de Yeshua. Amén. Los bendecimos. Los bendecimos. Y ten mucho cuidado con maldecirlos. Ay, es que yo tengo unos jefes que son judíos, pastores. Mira, dile a la persona a tu lado: no hables mal de nadie, y mucho menos de la nación de Israel. Hubo un presidente hace pocos años en Sudamérica que odiaba a la nación de Israel. Y él declaró una palabra terrible contra Israel. Yo, ¿verdad? Digo esto y aquello desde mis entrañas. Y maldijo a la nación de Israel.
Usted sabe que las entrañas es la parte que está entre el estómago y la parte de acá atrás de los huesos, ahí por donde está la próstata más o menos en los varones. Y a este hombre a los pocos meses le dio cáncer de próstata en sus entrañas y murió de cáncer. Se fue a atender a Cuba con el fallecido Fidel Castro y después regresó a su nación y murió de cáncer de entraña, de cáncer de próstata, porque el pacto con Abraham es eterno y se cumple. Amén, hermanos. Bueno, entonces Dios le prometió una tierra y una descendencia a Abraham. Quiero decirle que este pacto se está comenzando a cumplir de forma acelerada y preciosa, porque los judíos, escucha esto y apúntalo, desde el año 70 después de Cristo, los judíos fueron dispersados por todas las naciones. En el año 70 entró un general que se llamaba el general Tito a la ciudad de Jerusalén. Odiaban a los judíos. Incendiaron el templo, derribaron las paredes, asesinaron a miles y miles de judíos y los maldijeron. Y los echaron fuera. Y desde el año 70 los judíos están en algo que se llama la diáspora. ¿Qué es la diáspora? El exilio judío a todas las naciones. Por eso casi en todos los países del mundo hay judíos, porque los echaron fuera. Entonces, durante más de 1900 años, los judíos vivieron en la diáspora. Adolfo Hitler, un anticristo, quiso exterminarlos en la Segunda Guerra Mundial. Qué interesante que Hitler no quiso exterminar a los japoneses o a los chinos o a los mexicanos. Él tenía un profundo odio, ¿por quién? Por los judíos y, por cierto, también por los cristianos. Persiguió pastores cristianos, los mandó a asesinar. La policía secreta, la policía nazi asesinó a millones de judíos. Más de 7 millones de judíos Hitler quiso exterminarlos de la faz de la tierra. Qué contradicción tan grande, porque Hitler tenía antecedentes judíos, venía de padres y abuelos judíos, pero él tenía un odio tremendo. Por cierto, Hitler quiso establecer, después de exterminar a los judíos, algo que le llamó el Tercer Reich. ¿Saben lo que es eso? Hitler tenía en su mente la idea de conquistar el mundo entero y establecer un reino donde él sería el rey. ¿Y cuánto duraría su reino en la mente de Hitler? 1000 años. ¿A quién está imitando? A Jesucristo. Pero Dios es fiel a sus promesas. Y el que fue exterminado fue él y el gobierno nazi. Y unos poquitos años después, apunta esta fecha, el 14 de mayo de 1948, en el Museo de Arte de Tel Aviv, Israel, se hizo la Declaración de Independencia de Israel. Y desde esa fecha, en 1948, existe otra vez la nación de Israel. Y fueron reunidos todos los judíos de todo el mundo, del norte, del sur, del este y del oeste, en la nación santa de Israel. El pacto con Abraham se está cumpliendo. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? La palabra de Dios es fiel, es verdadera, es maravillosa. Y Dios le prometió, para terminar, a Abraham una descendencia. Le dijo a Abraham: tu descendencia va a ser innumerable, como la arena que está en el mar y como las estrellas que están en el cielo. ¿Por qué Dios mencionó las estrellas del cielo y la arena? ¿Por qué no solamente mencionó la arena del mar? Abraham, tu descendencia será como la arena, ya, se acabó. ¿Por qué menciona Dios las estrellas? Bueno, hermanos, porque existen al menos 3 descendencias de Abraham. 3. La primera descendencia de Abraham corresponde a la arena del mar y se refiere a la descendencia natural, a la descendencia genética de Abraham, a su hijo Isaac, a su nieto Jacob y a sus bisnietos, las 12 tribus de Israel, a quienes les fue dada la ley y la tierra de Israel en los tiempos del Antiguo Testamento. Entonces, la arena del mar corresponde a la descendencia física, genética de Abraham. Amén. Ahora, dentro de esa descendencia, no todos creyeron en el Señor, no todos tuvieron la fe de Abraham.
Entonces aquí se levanta una segunda descendencia de Abraham. Dentro de la nación de Israel, unos poquitos, llamados el remanente de Dios, creyeron en el Eterno, creyeron en la fe de Abraham. Entre ellos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Ruth, Esther y todos los personajes que creyeron en el Eterno en el Antiguo Testamento. Entonces ellos se levantan como un linaje espiritual dentro del linaje natural de Israel. Y ahora bien, hay una tercera descendencia de Abraham que corresponde a las estrellas del cielo. ¿Cuántos han visto las estrellas en la noche? Bueno, aquí en la Ciudad de México no se ven tan claras por el smog, pero cuando uno sale a la playa, ¿qué tal se ven las estrellas? Bueno, esta es la tercera descendencia de Abraham, el linaje espiritual de Abraham. En otras palabras, estos descendientes no son descendientes genéticos de Abraham, no son descendientes físicos. Tal vez tú no tengas descendencia genética de Abraham, aunque aquí en México llegaron muchos exiliados judíos de España. Cuando Isabel la Católica y Fernando de Aragón en el siglo XVI los expulsaron y llegaron aquí a México, ¿verdad? Y muchos que tienen apellido Parra, Rodríguez, los que acaban en EZ, ¿verdad? O tienen nombre de plantas, ¿verdad? Los apellidos. Puedes tener tú una descendencia genética posiblemente de Israel. Pero eso no es lo más importante, porque la salvación no es por genética. Amén. La salvación es por fe en Cristo. Aquí es donde entra la bendición de Abraham a todas las familias de la tierra. Vamos a terminar leyendo Gálatas capítulo 3, por favor. Es muy importante que tú lo entiendas. Gálatas capítulo 3. Porque si tú, escucha, si tú has creído en el Dios de Abraham, si tú has creído en el Mesías, en Jesucristo, tú perteneces y yo pertenezco a la descendencia espiritual de Abraham. ¿Qué te parece? Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9, por favor. ¿Qué dice? Así Abraham creyó a Dios. Diga conmigo, creyó a Dios. Y le fue contado por justicia. O sea, fue justificado. Abraham fue salvado. ¿Por qué? ¿Cómo le hizo para ser salvo? Creyó simplemente a Dios. Versículo 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son, ¿quiénes? Hijos de Abraham. Voltea con la persona a tu lado y pregúntale, ¿tú eres de la fe en Cristo? Tú contéstale, sí. Entonces tú respóndele, entonces eres hijo de Abraham. Eres una estrella, descendencia espiritual. Amén. Versículo 8. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y el pacto abrámico se cumplirá en la nación de Israel, pero nosotros también estamos relacionados con Israel. Somos la iglesia del Señor. Nosotros no somos Israel, pero somos la novia de Cristo. Y heredaremos la tierra también junto con nuestros amigos que se conviertan hermanos en Cristo de Israel. Vean ahora el versículo 28 y 29, por favor. Gálatas 3, 28 y 29. Léanlo en voz alta conmigo. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces la promesa de la tierra y de la descendencia se cumplió. El pacto abrámico se cumplió. Amén. Esto nos demuestra, hermanos, que Jesucristo regresará por segunda vez.
a terminar el establecimiento del pacto abrámico en la tierra. Y la nación de Israel será reunida de los 4 confines del planeta, serán reunidos en la nación de Israel. Jesucristo gobernará desde Israel, y los que entremos a gobernar con él en este reino seremos llamados hijos de Abraham e hijos de Dios. Te tengo una pregunta para terminar. ¿Eres tú hijo de Abraham? ¿Sí o no? Bueno, vamos a ver si es cierto. Los que son hijos de Abraham tienen a Cristo en su corazón, porque Abraham conoció a Cristo aunque todavía no nacía. Y Cristo dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. La palabra yo soy es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Antes que Abraham fuese, yo soy el Eterno. Si tú eres hijo de Abraham, tú tienes a Cristo en tu corazón, tienes al Espíritu Santo viviendo en ti, y la evidencia más grande de que eres hijo de Abraham está en Gálatas capítulo 5. Tú eres alguien que anda en el Espíritu. Tú eres descendiente bendito de la simiente de Abraham. Eres una estrella en el cielo, la descendencia espiritual de Abraham, y por lo tanto andas o caminas en el Espíritu y ya no en la carne. Amén. ¿Cuáles son las obras del Espíritu? Gálatas 5:16 dice: no satisfagáis los deseos de la carne, andad en el Espíritu, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagas lo que se te da la gana, sino lo que el Espíritu te manda. Versículo 22, aquí está el sello de los hijos de Abraham. El fruto del Espíritu es, ¿qué cosa? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, verso 24, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si tú eres hijo de Abraham, tú eres una persona llena del amor de Dios. Irradias el amor de Dios en tu rostro natural. Soy hijo de Abraham, soy hijo de Dios, soy la descendencia espiritual de Abraham, soy simiente bendita de mi Dios. Amén. Gloria a Dios. Que se te note, que se te note. Eres una persona llena de gozo, además. A pesar de las tribulaciones y los problemas y la devaluación y la política y los problemas y las enfermedades, todas estas cosas se ven muy chiquitas cuando tú volteas a ver a tu Dios. Y entonces eres una persona llena de gozo. ¿Sí o no, hermanos? Dígaselo a su carita. Porque hay muchos hermanos que están bien deprimidos. Ya se va a acabar el mundo, y la tercera guerra mundial. Pues tú qué, tú te vas con el Señor antes. ¿Cuál es el problema? No, pues es que la diabetes y la miopía y la bronquitis. ¿Y eso qué? Cristo dijo que ya te sanó todas tus enfermedades. Y si no te sana aquí, te sana en el milenio. ¿Cuál es el problema? No, es que no me sanó aquí. Entonces, oye, ¿quieres todo? Mejor arrepiéntete de tus pecados. Eres una persona llena de gozo. Un cristiano, hijo de Abraham, lleno del Espíritu, es alguien que irradia gozo. Está contento. Se levanta en la mañana, sí me siento un poquito deprimido, pero gloria a Dios, vamos a cantar unas alabanzas. Se levanta en gozo. Si tú eres hijo de Abraham, escúchame, tu vida está llena de la paz de Cristo. Amor, gozo y paz. Y aunque sean traspasados los montes al corazón del mar, dice el Salmo, no temeremos mal alguno. El Señor es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Eterno, que hizo los cielos y la tierra, y no va a permitir que mis pies resbalen. Él guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Entonces, no puedes permitir que ninguna circunstancia en tu vida te roben el amor, el gozo y la paz que Dios te dio en Cristo Jesús. Un cristiano que está desesperado y todo angustiado, y ay, ¿qué va a pasar? Y pierdes la paz y estás lleno de angustia y de temores, y todos son miedos, y todos son temores y inseguridades. Tienes que entregarle eso a Dios. Abraham no se portó así, Abraham era un valiente de Dios, que cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac, ¿se acuerdan? El ángel le detuvo la mano, ¿verdad? Le dijo, el Señor ya se proveyó para el sacrificio. Pero si no le ha detenido la mano, hermanos, ¿qué hubiera pasado? Entrega el sacrificio a Isaac. ¿Sabe por qué? Dice la Biblia en Hebreos que él estaba seguro que si entregaba el sacrificio a Isaac, Dios era poderoso para resucitar a Isaac de entre los muertos. Tenía esa convicción y esa fe. Y esa es la fe que Dios quiere que tú tengas también. Somos linaje escogido, nación santa. Amén. Así que si tú eres hijo de Abraham, compórtate como hijo de Abraham. Dile a la persona a tu lado, compórtate como hijo de Abraham. Si realmente eres linaje de él y esperas el reino de los 1000 años en Cristo. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, gracias por tus promesas. Gracias por este pacto precioso que tú hiciste hace miles de años con tu siervo Abraham. Gracias por la nación de Israel. Levantamos nuestras manos una vez más y bendecimos a la nación de Israel. Bendecimos a Jerusalén, Bendecimos a los gobernantes de Israel. Bendecimos a Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y a Shimon Peres, jefe del ejército de Israel. Bendecimos a todos los niños judíos del mundo, a todas las niñas, princesas judías del mundo. Bendecimos a los jóvenes y a las doncellas, a los ancianos y a las ancianas de Israel, Señor, porque ellos son como la arena del mar, millones y millones. Benditos sean de ti, Señor. Y también levantamos nuestras manos y te agradecemos porque tú nos has adoptado también a nosotros. Aunque no somos de descendencia física ni genética de Abraham, tú nos abrazaste, tú nos hiciste una descendencia espiritual, una descendencia preciosa de Abraham. Dale gracias a Dios y dile gracias, Señor, porque yo soy hijo de Dios y yo soy descendiente de Abraham. Y aunque mi nación en México se termine y aunque los gobiernos del mundo se acaben, yo tengo una ciudadanía más grande en los cielos. Soy ciudadano de Israel, soy ciudadano del cielo. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Espero tu venida. Ven pronto, Señor Jesús, ven pronto por tu iglesia, ven pronto a esta tierra a establecer tu reino de los 1000 años. En el nombre de Yeshua te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Qué precioso. Qué precioso. Quiero tomar 2 minutos para hacer una invitación a las personas que nos visitan por primera vez. Si usted no conoce a Cristo, si usted no conoce a Dios, yo le invito a que en este día usted le entregue su corazón. Quiero decirle que usted está en deuda con Dios. Usted le debe a Dios. Me preguntarás, ¿qué le debo a Dios? Bueno, la Biblia dice que Dios es santo, que Dios es perfecto. Usted le debe a Dios una vida perfecta en obediencia, una vida perfecta en santidad, una vida pura en motivos, una vida sin pecado. ¿Tiene usted con qué pagar? Por supuesto que no, porque no hay justo ni aun uno. Por esa razón vino Jesucristo hace 2000 años. Él sí vivió una vida perfecta en obediencia y perfecta en santidad y en pureza en motivos.
Él pagó la deuda que usted le debía a Dios en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre por usted. ¿Por qué no usted recibe a Cristo? Reciba al Rey de la Gloria, reciba al Mesías, reciba en su corazón al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Renuncie ya al pecado, renuncie a las religiones. Ninguna religión puede salvarte, ninguna religión puede llevarte al cielo. El único camino al cielo se llama Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la resurrección y la vida. ¿Por qué no le entrega tu corazón a Jesús? Si hay alguna persona que quisiera por primera vez entregarle su vida a Cristo y ser hijo de Abraham e hijo de Dios, cierre sus ojos, por favor, junto con toda la iglesia, y dile estas palabras desde lo profundo de tu corazón. Dile: Señor mío, Dios mío, yo reconozco en este momento que soy un pecador, que vengo ante ti como un miserable. Reconozco que he sido un mentiroso, un traidor, que te he ofendido de muchas formas. Pero en este momento te suplico que perdones mis pecados. Límpiame, Jesús, con tu sangre preciosa. Yo creo en ti, Señor. Dame la fe de Abraham, una fe inquebrantable, para creer en ti, Señor. Yo creo que moriste en la cruz, que derramaste tu sangre y que te levantaste de entre los muertos al tercer día. Entra a mi corazón. Te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Concédeme el milagro de nacer otra vez. Concédeme el milagro de creer en ti, Señor. Concédeme el milagro de arrepentirme de mis pecados. Te entrego hoy mi vida. Tómalo, Jesús, en tus preciosas manos. Te lo pido en tu nombre. Amén. Amén. Tal vez alguna persona por primera